Bendiciones, Gelita. Dios te bendiga. Gracias, gracias por estar ahí. Te saludamos y te enviamos un fuerte abrazo a ti y a tu compañera, ¿verdad? Que se encuentran juntas, siempre, ¿verdad? Conectadas al pendiente, ¿verdad? Que el Señor me las bendiga. Un saludo para las dos. Amén, amén. Gracias.
Saludos, Karen. Te saludamos, mi Karencita. Saludamos a toda tu familia que están ahí reuniditos, ¿verdad? Gracias, te enviamos un saludo a ti y a toda tu familia. Gracias por conectarte, gracias. Sean muy bien bendecidas y muy bienvenidas en esta tarde, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Vamos a dar un poco más de espacio para que se sigan conectando. Amén. Más el mensaje de hoy está muy bueno, muy bendecido. Claro que todos los mensajes, toda la palabra que el Señor nos comparte y nos da es muy buena. Amén. Y hoy Dios nos va a enseñar algo nuevo. Amén. Vamos a hablar sobre cómo se llama, que Dios tiene asignaciones para cada uno de nosotros. Amén. Y muchas veces nosotros huimos a esa asignación, al plan divino que Dios tiene para nosotros, a sus propósitos eternos. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a hablar de un gran personaje que describe la Biblia, uno de los profetas menores. Amén. Vamos a hablar un poco en esta noche y en esta tarde, y va a ser de mucha bendición y de edificación para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a dar más tiempecito ahí para que sigan conectando en el nombre de Jesús, para que todos seamos bendecidos. Aleluya. Gracias, Karen. Muchas gracias. Gracias.
vaya preparando su Biblia, téngala ahí a la par suya en sus manitos, busque su cuaderno, su hoja de papel y su bolígrafo, lo que usted tenga ahí, amén, para que usted pueda anotar, ¿verdad? Es muy bueno que podamos anotar para que podamos seguir meditando en la palabra, en la enseñanza, amén, así usted va aprendiendo más, amén. Y lo que nos pudo captar, pues usted al escribir, usted sigue estudiando, amén, meditando en esa palabra, amén. Y así vamos aprendiendo más y más cada día. Gloria al Señor por ello, amén. Vamos a dar unos 5 minutos más y daremos comienzo, amén. Y los que se van a añadir, pues que se añaden, amén. Para que luego pues demos comienzo al tema de esta noche. Se llama avivamiento en Nínive. Avivamiento en Nínive. Amén. Vamos a tratar hoy el libro de Jonás, ¿verdad? Jonás, ¿verdad? Bendecimos la vida de nuestra hermana Miriam. Te enviamos un saludo, Miriam, bienvenida. Aleluya. Eres muy bienvenida. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y vamos a poner en manos del Señor, amén, este tiempo glorioso, este tiempo maravilloso que vamos a compartir. La Biblia dice que donde 2 o 3, ¿verdad?, se reúnen en su nombre, ahí está Él. Aunque no estemos presentes en el cuerpo, pero estamos presentes, unidas en el Espíritu, amén, en un mismo sentir. Aleluya. Y aquí estamos, ¿verdad? Y aquí está el Señor, aquí está su presencia, aquí está su Santo Espíritu. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Así que vamos a dar comienzo. Vamos a poner en manos de nuestro Padre Celestial este tiempo glorioso que nos va a permitir compartir nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Incline su rostro, cierre sus ojitos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, abra su corazón, despójese de todo, ¿verdad? Y reciba la palabra que Dios trae para nosotros en esta tarde y noche, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a salir verdaderamente bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar al Padre. Padre bueno que habitas en gloria, te bendecimos y te exaltamos en esta tarde maravillosa. Recibe toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y todo el poder es para ti, Señor. Tuyo es el reino, la gloria por los siglos de los siglos, Señor. En ti no hay variación de sombra, poderoso Dios, en el nombre de Cristo. Señor, tú eres grande y poderoso, Señor. El único Dios que es digno, Señor, de ser exaltado, de ser enaltecido, de que su nombre sea levantado y puesto muy en alto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos honrarte en esta tarde y noche. Queremos honrarte, queremos bendecirte, mi Rey. Queremos darte nuestra vida, Señor, hacia ti como ofrenda, Señor, agradable, Señor Jesucristo, para ti, bendito Dios. Aquí estamos, Señor, porque queremos confesarte, Señor, nuestro anhelo y nuestro deseo que arde fuertemente en nuestro corazón, en nuestro espíritu por ti, Señor. Hay un anhelo grande y fuerte en nosotros, Señor, por ti, de amarte, de honrarte, de conocerte, de conocer más a fondo tu palabra, Señor, de que nos hables, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo, de poder, Señor amado, desarrollar, Señor amado, en ti, papá, ese propósito, Señor Jesucristo, que tú tienes con nosotros, mi Rey amado, en el nombre de Cristo. Tú nos has llamado, Señor. Tú nos has llamado, nos has escogido, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque ese propósito se va a llevar a cabo en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. No nos vamos a rehusar, Señor, ante tu llamado, Señor. Queremos obedecerte en el nombre de Cristo Jesús y decirte, heme aquí, Señor. Aquí estamos, Señor amado, dispuestos, Señor Jesucristo, a que tú hagas con nosotros como quieras, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos en esta tarde y noche, mi Rey amado. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Sabemos que tu presencia está aquí en esta tarde y noche, Señor. Tu presencia se mueve, Señor, de una forma muy especial y muy agradable, mi Rey eterno. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que tu presencia se pasea ya, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre mis hermanos, ahí donde ellos se encuentran, Señor. Ahí tu presencia se va a pasear, ahí tu presencia los va a tocar, Señor. Ahí tu presencia los va a ministrar, Espíritu Santo, poderosamente, en el nombre de Cristo Jesús. Desciende, Señor Jesús, en esta tarde y noche. Desciende, mi Abba Padre. Desciende, Espíritu Santo de Dios. Anhelamos tanto que necesitamos que nos hables en esta tarde y noche. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Señor.
Háblanos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra y todo el honor en esta tarde y noche, mi Rey. Seas tú bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Toma el control de este tiempo glorioso. Que seas tú hablando, fluyendo, mi Rey. Tomando el control, mi Señor, de principio y a fin, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, háblanos, Jehová. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Jonás. El libro de Jonás capítulo 1, ¿verdad? Vamos a leer Jonás capítulo 1 del verso al 17. Vamos a leer en esta noche y en esta tarde, amén. El mensaje de esta noche lo titulé Avivamiento en Nínive. Aleluya. Y vamos a leer la palabra del Señor ahí, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsi. Descendió a Jope y halló una nube que partía para Tarsi, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El verso 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora qué nos ha venido, por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? En el verso 9 dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado, dice la palabra. En el verso 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar no se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se nos aquitará, dice, equitará, porque yo sé que por causa mía ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En el verso 17 dice: aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos, Jehová, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez, y tragándose a Jonás, estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí, ¿verdad? Bendecimos la vida de mi hermana Nancy, que está junto con mi madre, todos ahí en casa. Un saludito para todos ustedes en el nombre de Cristo. Amén. Sabemos nosotros que Jonás es uno de los profetas menores, ¿verdad? Que lo habla la palabra, que lo habla la Biblia. Amén. Aquí dice la Biblia que Dios le había dado una asignación a Jonás. ¿Quién era Jonás? Era un profeta de Dios. Jonás huía de la presencia de Dios. Cuando nosotros, óigame bien lo que le voy a decir en esta tarde y noche, mientras nosotros buscamos la presencia de Dios, Jonás huía de ella. Aleluya. Entonces dice la palabra que Jonás huía de la presencia del Señor. Y no solamente de la presencia, sino que huía de la asignación que Dios le había dado a Jonás. Todos nosotros tenemos una asignación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Todos nosotros somos llamados, aleluya. Entonces nos vamos a enfocar aquí en la palabra, dice, del Señor. Dice que vino palabra, Dios habló
a la vida de Jonás. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo en el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le había dado una asignación a Jonás, que fuera a Nínive, pero él hizo lo contrario de lo que Dios le estaba mandando hacer. Amén. Tarsis significa lo contrario, hacer lo contrario de Dios. Eso significa Tarsis. Amén. Entonces nosotros nos vamos a identificar en esta tarde y noche, iglesia. Amén. Si nosotros estamos yendo, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, o estamos yendo hacia Tarsis, hacia lo contrario de lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas, hacia lo que Dios nos ha mandado a nosotros, hacia lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y dice aquí la Biblia, en el verso 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Jonás se fue al muelle, se fue en busca de un barco, compró su pasaje, dice la palabra. Oiga, lo que dice aquí, lo vamos a volver a leer en el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave, ¿verdad?, un barco que partía para Tarsis, que iba rumbo hacia Tarsis, iba rumbo hacia otro lugar. Y pasando y pagando su pasaje, entró, dice, en ella para irse con ellos. O sea que pagó su pasaje, compró su boleto y se montó en el barco. Iba huyendo del propósito de Dios, iba huyendo de la presencia de Dios. Amén. Él no estaba obedeciendo a la voluntad de Dios. Estaba haciendo lo contrario, estaba rebelándose contra la voluntad de Dios, desobedeciendo a Dios. Amén. Y dice que vino, compró su pasaje y se fue en esa embarcación con los que estaban ahí. Y dice, se fue lejos de la presencia de Jehová en el verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Jehová, Dios hizo levantar un fuerte viento, una gran tempestad en la mar. Mire qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros huimos, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que morir muchas veces a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos. Tenemos muchas veces que renunciar a los deseos nuestros, a nuestros propios sueños, por los sueños de Dios. Amén. Porque esto es lo que Jonás estaba haciendo. Aquí nosotros tenemos que morir todos los días, iglesia. Tenemos que morir todos los días, morir a nosotros mismos, con tal de agradar a Dios, con tal de hacer su voluntad, con tal de obedecer a Dios, que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y dice aquí en el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Imagínese usted. Un gran viento, no era un viento normal, era un viento y una mar que se había levantado sobrenatural, algo sobrenatural. Estaba Dios. Muchas veces queremos huir nosotros de Dios, pero donde nosotros nos podamos escapar, donde nosotros queremos escondernos, de ahí Dios nos va a sacar a nosotros. Así nosotros nos metamos abajo de las piedras, de ahí Dios nos va a sacar a nosotros. Cuando Dios tiene planes y propósitos con alguien, de ahí Dios nos va a sacar. No podemos huir de la presencia de Dios. No podemos huir del propósito divino. Cuando Dios pone la mirada en alguien, no se la puede quitar. Dios no se la va a quitar nunca, jamás, hasta que Él cumpla lo que Él ha dicho sobre nosotros. Y dice aquí que se levantó un fuerte viento en la mar, y hubo en la mar una gran tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Imagínense todos los que iban, los tripulantes, los otros pasajeros.
los marinos, todos los que iban ahí. ¿Ah? Ellos sabían. Eran gente experimentada. Los que llevaban la embarcación, los que llevaban el barco, eran gente experimentada, que sabían que esto no era algo normal. Porque era gente que pasaba toda su vida, pasaba en el mar y ya conocían todo. Pero ellos supieron, desde ese momento, ellos supieron que era algo sobrenatural lo que estaba aconteciendo en ese momento. Amén, porque ellos ya conocían. Y dice aquí, y sintieron, dice, que la nave se iba a partir. Solamente usted imagínese usted el panorama. Imagínese usted cuando también los discípulos iban en la barca con Jesús. Y se levantó una fuerte tempestad, dice la palabra, en el mar. Y los discípulos pensaron que iban a perecer. Y le dijeron, maestro, mira que perecemos. Y vino Jesús, se levantó y calmó la tempestad. Calmó las aguas, el viento, los reprendió. Entonces imagínese usted la gente que iba en esta embarcación donde iba Jonás. La embarcación estaba a punto de hacerse pedazos por causa de alguien que se había rebelado contra Dios. Por causa de alguien que se encontraba en esa embarcación, que estaba huyendo de Dios, que había desobedecido a Dios. La desobediencia no nos va a llevar a nada a nosotros cuando nos rebelamos y desobedecemos a Dios. Y dice aquí en el verso 5, los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios. Oiga, qué tremendo, oiga. Cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar a los enseres que había en las naves para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, que se había echado a dormir. Jonás no le importó lo que estaba pasando. Él se fue, dice, al interior de la barca, al interior del barco, y se echó a dormir. Estaba ahí bien acostadito, bien tranquilito, mientras los demás estaban asustados, mientras los demás estaban turbados, preocupados, asustados por lo que estaba aconteciendo. Él estaba tranquilito, durmiendo ahí abajo, en lo oculto, en lo oscuro. Pero de ahí Dios lo iba a sacar a Jonás. Muchas veces nosotros nos encontramos así, iglesia, bien acomodados, durmiendo. Amén, como dice aquí la palabra, mire, y se lo voy a volver a leer. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, que se había echado a dormir. Ahí estaba Jonás. Dios no nos quiere durmiendo a nosotros, iglesia. Dios no nos quiere ver durmiendo. No es el tiempo, no es el momento de dormir, iglesia. Es el tiempo de vigilar. Amén. No tenemos que dormir. Tenemos que vigilar, dice la palabra. Estar vigilante. La carne nunca va a querer. La carne va a lo contrario con lo que es con el espíritu. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Dice la palabra que Jonás se encontraba durmiendo. Ahí bien acomodadito. Muchas veces Dios nos va a tener que nosotros sacudir nuestra embarcación para que nosotros despertemos del adormecimiento en la que nosotros nos encontramos. Nos tiene que sacudir la embarcación para que despertemos de la pereza en la que nosotros nos encontramos, de la pesadez, de la somnolencia. Amén. Porque no es tiempo, iglesia. No es tiempo. Es tiempo de nosotros estar guerreando, orando, intercediendo, porque los días son malos, dice la Biblia. Los días son malos. Por lo tanto, tú tienes que estar parado en la brecha, clamar e interceder por los tuyos. Clamar e interceder por tus hijos, por tu casa, por tu hogar, por tu familia. No es tiempo de dormir. Es tiempo de sacudirnos. Y dice aquí, en el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Como le dijo, un impío.
Oiga, qué tremendo, qué poderoso. El patrón de la nave, un impío, un pecador, le dijo a Jonás, levántate tú, dormilón. ¿Ah? Un impío le dijo a Jonás, levántate, despierta, deja de dormir, ora, clama a tu Dios. Tal vez Él nos escuche, tal vez Él tenga misericordia y nos salve de esta tempestad. ¿Ah? El profeta, en vez de estar orando, el profeta que oía la voz de Dios, el profeta que era el vocero de Cristo, un impío le dijo en el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Ah? No es tiempo de dormir. Hay tiempo para reír, dice la Biblia, tiempo de coinonía para disfrutar con los nuestros. Amén. Tiempo de compartir, pero hay tiempos también de estar parado, guerreando, intercediendo, peleando contra el enemigo. Recuerde que mientras tú estás durmiendo, mientras tú estás tan acomodadito espiritualmente, el enemigo hace y deshace con tu casa. El enemigo hace y deshace con los tuyos. Amén. No podemos estar así. Tenemos que salir de la comodidad. Tenemos que salir de la religiosidad. Tenemos que dejar de ser religiosos. Cuando alguien cae en la religiosidad, es un pecado tan terrible que no te deja crecer, no te deja avanzar. Amén. No hay crecimiento espiritual. Saludamos a nuestra hermana Gladys Sánchez. Un saludo, sierva, para usted. En el nombre de Jesús la bendecimos. Y dice aquí, en el verso 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Esa era la manera en aquellos tiempos, ¿verdad? Para ver si alguien había desobedecido, si alguien había hecho algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Así en aquel tiempo echaban suerte. Amén. Y echaron suerte, dice la palabra aquí, y las cayó sobre Jonás. Amén, sobre Jonás. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Claro, estaban preocupados, la gente que estaba en la embarcación estaba preocupada. Estaban angustiados, porque no era algo normal, era algo sobrenatural que se había levantado en la mar. Los vientos, amén, la tormenta. Y dice aquí en el verso 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora qué nos ha venido, por qué nos ha venido este mal. Y le dicen a Jonás, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y el verso 9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Que hizo el mar y la tierra, le dice. A ese Dios yo temo. De ese Dios venía Jonás huyendo. Jonás tuvo que declarar, confesó su pecado. Amén, confesó su mal. Si nosotros estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios, amén, hay que confesarlo. Hay que pedir perdón a Dios. Aleluya. Porque dice aquí que Jonás confesó, lo declaró. Temo a Jehová Dios. Ese Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra. A ese Dios yo temo, de ese Dios yo vengo huyendo. Y dice aquí en el verso 10, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. ¿Por qué haces esto? Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros. Dios tenía una asignación para Jonás, pero ¿por qué Dios tiene asignación para todos nosotros? Sus hijos, Dios tiene una asignación para usted como trabajador, como profesional. Dios tiene una asignación a ti, joven. A ti que eres una persona adulta.
Dios tiene asignaciones para cada uno de nosotros. Dios ha soñado con nosotros. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y dice aquí, el Señor le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Dios espera que tú y yo muramos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestros sueños. Amén. Muchas veces Dios nos va a pedir que renunciemos a nuestros sueños, a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos, por lo que Él quiere, iglesia. Se lo digo por testimonio. Yo he tenido que renunciar muchas cosas por amor a Dios, porque Él me lo ha pedido. Pero si Él me lo pide, tengo que hacerlo, y lo tengo todo por ganancia con Él. Amén. Lo que Él demanda de nosotros es obediencia, que le obedezcamos a Él, a lo que Él nos está pidiendo. Que no nos rehusemos, amén. Que no nos rehusemos. ¿Sabe qué hizo Jonás? Desperdició su dinero. Jonás desperdició su dinero, ¿verdad? Haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Dice que se fue al puerto y ahí había una embarcación que iba camino a Tarsis. Sacó su dinero para invertir en lo que no era el propósito de Dios. Sacó su dinero. Porque la Biblia dice, usted sabe que dice ahí la palabra donde nosotros hemos leído, que Jonás vino y compró su boleto y se embarcó en esa embarcación. Malgastó su dinero en algo que no era la voluntad, no era el propósito de Dios. Qué bueno, iglesia, que nosotros podamos comprender y entender. Preguntarle a Dios si es la voluntad de Él cuando nosotros tengamos que hacer algo. Que si viene de parte de Él, que si Él va a estar en eso que queremos hacer y emprender. Dios espera que nosotros tengamos ese tipo de actitud. Que le hagamos partícipe a Él. Pero muchas veces nosotros fracasamos porque tomamos decisiones que no son correctas sin haber consultado a Dios primero. Y ya cuando fracasamos nos frustramos. Y venimos delante de Dios y le empezamos a reclamar y le decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no funcionó? ¿Fuiste primero a la fuente? ¿Fuiste primero a la presencia de Dios y le preguntaste si era la voluntad de Él que tú ejercieras ese negocio? ¿Si era la voluntad de Él que tú te abocaras a esa persona para que te ayudara? ¿Si era la voluntad de Dios que tú tomaras ese empleo que no era de parte de Dios? ¿Fuiste a la presencia de Dios primeramente a consultar a Él? Por eso nos frustramos. Porque no nos salió bien nada. Porque no nos resultó. Porque no era la voluntad de Dios. Porque Dios no iba a estar ahí. Y dice aquí. Entonces él pagó su pasaje y se montó en el barco y comenzó a caminar lejos de la presencia de Dios. Nosotros no podemos caminar sin la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios nos guía a nosotros. La presencia de Dios nos guía por el camino correcto. La presencia de Dios nos da descanso. La presencia de Dios nos da paz. La presencia de Dios nos da tranquilidad. La presencia de Dios nos fortalece. La presencia de Dios nos guía. La presencia de Dios nos bendice. Eso. Tenemos que caminar en la presencia de Dios. Pero para poder caminar bajo esa presencia, tenemos que buscarla continuamente todos los días. Y yendo al altar de Dios. Orando, teniendo comunión con Él, platicar con Dios. Amén. Así es como Dios derrama su presencia sobre nosotros. No malgastes el dinero en lo que no es la voluntad de Dios. No tomes la decisión de invertir en nada de lo que Dios no te hable. Y no sientas paz y la seguridad de Dios, que Él está contigo. Muchas personas dicen, yo voy a tomar, los jóvenes, yo voy a tomar en estudiar esta carrera.
o porque la familia los está forzando y los está diciendo, tienes que tomar esta carrera y estudiarla. Pero tú tienes que pedirle a Dios dirección. Si esa es la carrera correcta que tú vas a estudiar. Y yo digo, ser partícipe a Dios en todo es lo más grandioso que puede haber. Amén. Porque vas camino a la victoria, camino a la bendición. No va a haber fracaso, no va a haber frustración. Hay mucha gente que estudia, ¿verdad? Y se saca un título que dijeron después, yo no quería estudiar esto, pero mi padre, mi madre o X persona me dijo que lo hiciera. ¿Ah? Tiene sueños frustrados aquella persona después. Hay que preguntarle a Dios. Aleluya. Nada de lo que Dios te diga. No pidas nada de lo que Dios no te dice. No pidas. No puedes buscar ayuda en otra gente. Tienes que depender por completo de Dios. Amén. Cuando nosotros hacemos algo que no es la voluntad de Dios, dejamos que Dios baje sus brazos, aunque Dios tenga todos los deseos del mundo, de ayudarnos, de levantarnos, de bendecirnos y de proveernos todo. Pero si primeramente nosotros buscamos la ayuda humana, Dios no hace nada a favor de nosotros. ¿Le preguntaste a Dios si era la voluntad de Él que tú acudas a aquella persona para que te ayude? ¿Le preguntaste al Señor? ¿Ah? Tenemos que depender por completo de Dios, iglesia. Tenemos que depender por completo de Dios al 100%. Aleluya. No malgastes el dinero en donde Dios no está, porque dice la Biblia que Él, pagando su pasaje, invirtió el dinero en algo que no era la voluntad de Dios. Así andan miles de cristianos en el mundo, invirtiendo las bendiciones que Dios les ha dado para que vivan en ellas, invirtiendo en algo que Dios nunca les habló que hicieran. Aleluya. Dios está hablando en esta tarde. Bendito sea el Señor. Dice aquí, lo que Dios nunca te dijo, no lo compres, no lo tomes, no negocies, no inviertas en algo que Dios no te ha enviado, en algo que tú no tienes paz. Porque cuando algo viene de parte de Dios, tú vas a tener paz, vas a tener confianza, vas a estar seguro o segura. Dice aquí también, y a mí me caló esto, donde dice que muchas veces no salgamos fiador de nadie tampoco. Por muy amigo que tú tengas de alguien, por muy amigo que seas de alguien, no salgas fiador de ello o de ella. Te vas a meter a problemas. Te vas a quedar con una deuda grande que no vas a poder, que aquella persona no va a poder pagar y tú te vas a hacer responsable porque saliste fiador de ello. ¿Le preguntaste a Dios para poder salir fiador de aquella persona? ¿Ah? Y así hay mucha gente en problemados, en desiertos terribles, que no pueden salir porque salieron fiadores y están pagando una cifra grande de deuda de otras personas. ¿Ah? Porque no consultaron a Dios. Y dice que pagando su pasaje, camino a Tarsis, comenzó a tener el viaje, pero sabe que Dios no podemos engañar. Usted puede engañar a todos los demás, o todos los demás pueden ser engañados, los que están a los alrededores, pero a Dios nunca jamás lo vamos a engañar. Recuerde que Jonás tomó y se embarcó, se fue en ese barco. Los que estaban allí, los que viajaban en ese barco, no sabían lo que le estaba sucediendo a Jonás, de que Jonás huía. Jonás los engañó. Pero no podía Jonás engañar a Dios. Dios lo siguió donde él estaba, hasta que cumpliera la asignación que Dios le había demandado a Jonás. Y dice aquí, Dios tiene un propósito contigo como lo tiene conmigo.
tiene un llamado y ese llamado tiene que cumplirse. Dios nos pasa por tormentas, por momentos difíciles para que nosotros, sus hijos, nos enderecemos. Dios permite las tormentas en nuestras vidas para que nosotros nos alineemos y nos enderecemos delante de Él. Por eso son necesarios los procesos, los desiertos, las tormentas a nuestra vida. Porque Dios tiene que cambiar este corazón. Porque Dios tiene que transformar nuestra vida. Tiene que enderezar nuestras vidas. Tiene que enderezar lo torcido que puede haber en nuestras vidas. Por eso son necesarias las tormentas. A nadie le gustan los procesos. Nadie le gustan las tormentas. Pero Jesús, nuestro Señor y Salvador, fue procesado también. Antes que fuera a la cruz del Calvario, Él vivió ese proceso. Fue procesado. Así que nosotros no estamos libres de ser procesados también. Seremos procesados porque es necesario. Es necesario que el Señor nos pase por el fuego, por la tormenta, porque tiene que cambiar muchas cosas en nuestras vidas, porque tiene que enderezar muchas cosas en nosotros, iglesia. Pedro experimentó el proceso también cuando negó a Jesús 3 veces. Cuando le dijeron, tú lo conoces, y Pedro lo negó. Lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. El Señor se lo había dicho y Pedro negó a Jesús. Por eso Pedro, el siervo amado de nuestro Señor Jesucristo, por eso el Señor después le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, yo te amo. Por segunda vez el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el Señor le dijo, sí, yo te amo, Señor, apacienta mis ovejas. Y el Señor se lo declaró, le preguntó 3 veces. Así de la misma manera como Pedro había negado a Jesús 3 veces, de esa misma manera Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. Pero Pedro pasó su tormenta también, sus procesos. Así que nosotros también vamos a pasar tormentas. Pero hay tormentas que nosotros mismos las provocamos. Ojo, quiero que entiendas esto. Hay tormentas que nosotros mismos provocamos. Y hay tormentas que Dios nos mete. Amén. Y hay tormentas que nosotros mismos nos metemos y Dios en su inmensa misericordia nos saca de ahí. Nosotros provocamos muchas veces las tormentas. Jonás provocó esta tormenta. Amén. Así que dejemos, ¿verdad?, ser guiados todo el tiempo por Dios, obedecer al Señor. Porque el propósito de Dios es enderezarnos a su voluntad. Dios sabe que solo la voluntad de Él te va a hacer bien. Entonces mire lo que pasa en el capítulo 1 del verso 4 del mismo libro de Jonás. Pero Jonás hizo levantar pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Quién hizo levantar esa tempestad? Dios. Dios. Usted sabe que Dios tiene todas las de ganar. Dios tiene todas las de ganar en todas las cosas. Así que no podemos luchar contra Dios. No podemos luchar contra la voluntad de Dios. No podemos luchar contra el propósito divino de Dios que tiene para nosotros. No podemos. Él es Dios. Y Él siempre va a ganar, iglesia. Porque tú vas a ver, tú miras aquí y vamos a leer después el capítulo 2, verso 1 y el capítulo 3, verso 1. Como Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios le dio la primera oportunidad a Jonás. Huyó de la presencia del Señor, desobedeció a Dios. Pero aquí en el capítulo 3 del mismo libro de Jonás, verso 1, aquí se cumplió y Jonás obedeció la orden de Dios. Recuerde que Dios siempre se va a salir con la suya. No nos vayamos a encontrar luchando en contra de la voluntad del Señor, amén, ¿verdad? En contra del propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Quién hizo levantar la tempestad? Dios.
Cuando caminamos en desobediencia, el mismo Dios crea circunstancias para que nosotros nos volvamos a su propósito, para que nosotros volvamos a la obediencia, porque hay una herencia que Él quiere darnos como una voluntad en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Debe de cumplirse. El mismo Dios sobrenaturalmente levanta una tempestad. Estos marineros eran experimentados. Habían vivido tormentas, pero esa tormenta ellos sabían que no era algo, cualquier tormenta, era algo sobrenatural que ellos estaban viviendo. Amén, algo sobrenatural. Ellos entendieron que había algo sobrenatural en esa tormenta. Comenzaron a decirse unos con otros: aquí en este barco hay alguien que anda en desobediencia contra Dios. Y no fue cualquier tormenta, dijeron ellos. Este barco hay alguien que está en desobediencia. Hay mucho pueblo de Dios en desobediencia. Amén. Mucha gente dentro de la iglesia está en desobediencia ante Dios. Y tarde o temprano Dios les va a levantar una terrible tormenta para que puedan alinearse delante de Él. Para que puedan enderezarse delante de Él. Porque no pueden vivir de esa manera como han vivido hasta el día de hoy. Amén. Una vida de pecado. Una vida con una doble vida dentro de la iglesia. Y como les mencionaba antes, podemos engañar a todo mundo y Raimundo, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar, iglesia. Nunca, jamás, jamás. Te bendecimos, Paola. Bienvenida, Mari Paola. Bendecida seas tú y seas bien recibida también en esta hora. Amén. Entonces, como decía, a Dios nunca lo vamos a engañar, iglesia. Nunca, jamás. Amén. Dice, queridos hermanos, quiero decirte que tu casa es la barca. Tu casa es la embarcación de Dios. Por lo tanto, en tu casa se tiene que honrar a Dios. En tu casa se tiene que respetar a Dios. En tu casa se tiene que vivir bajo los principios divinos eternos de Dios. En tu casa se tiene que respetar la presencia de Dios Todopoderoso. Y muchas veces, cuando alguien está en desobediencia en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, Dios levanta tempestad. Dios levanta tormentas porque hay alguien que está en desobediencia. Porque hay alguien ahí que se ha levantado contra Dios, que no quiere obedecer, que está haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Tú tienes que llamar a tu hijo, tú tienes que llamar a cualquiera. Amén, porque uno sabe cuando las cosas, ¿verdad?, vuelven y siguen realizándose, vuelven a pasar y vuelven a suceder una y otra vez, es porque hay algo ahí. Es porque hay algo ahí que está ofendiendo a Dios. Es porque hay algo oculto ahí que no es agradable ante Dios. Entonces uno sabe perfectamente y uno tiene que llamar a cuentas y decir a quien sea, nuestros hijos, lo que sea, el esposo, a quien sea, venga para acá, vamos a hablar. Aquí en esta casa se tiene que honrar a Dios. Aquí en esta casa no tiene que verse nada indebido. Aquí en esta casa se tiene que vivir en santidad y pureza delante de Dios. Amén. Aquí en esta casa nadie tiene que vivir en desobediencia. No podemos irrespetar a Dios. No podemos vivir así. Por eso muchos viven tormentas tras tormentas, tempestades tras tempestades, porque están ofendiendo demasiado a Dios. Y dice acá, y proclamar que esa es su casa, la casa de Dios. Amén, donde Él habita. Hay que ordenar. Dios tiene que alinear, pero usted tiene que empezar a hablar con su boca, porque usted es la que vive en su casa y usted tiene que ver y observar lo que está pasando con sus hijos, todo lo que hay en su casa. Amén. Y dice aquí, este es el hogar donde se alaba y se bendice al Señor. Aquí se viven los principios de Dios. Este es el barco. Alguien en esta casa ha desobedecido a Dios, por eso hay tormentas, dificultades, aflicción. Hay tormentas, dificultades, aflicciones, problemas tras problemas, desiertos tras desiertos, momentos difíciles. Pero bendito sea el Señor,
que todo esto lo usa Dios para llevarnos a su propósito, porque solo en su propósito es que nosotros alcanzamos su bendición. Dios nos ama tanto que levanta tormentas, que levanta situaciones adversas para que nosotros volvamos al propósito en Él, para que volvamos al camino, para que estemos alineados en su propósito. Así que entre más rápido tomemos la decisión de volver a la obediencia de Dios y al propósito de Dios, la tormenta más rápido se va a acabar. Amén. Cuando nosotros decidimos ordenar nuestra casa, ordenar nuestra familia, volvernos en obediencia hacia Dios, la tormenta se va a terminar más rápido. Amén. Un hijo de Dios no puede estar en tormentas toda una vida. Amén. En situaciones difíciles toda la vida. Viendo negruras. Viendo que el sol no sale. Ver que no enchuta ni uno. ¿Ah? Hay que analizarnos, iglesia, cómo estamos. ¿Cómo está nuestra casa? Si se está honrando a Dios o no se está honrando a Dios. Si se le está faltando a Dios. Amén. Vamos a leer en el verso 1, el capítulo 1, verso 6. Y dice aquí, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dios tiene una herencia para ti, para mí. Él quiere que abrirnos el cielo, pero Él quiere que maduremos. Cuando caminamos hacia Tarsis, cuando hablo de Tarsis, estoy hablando, ¿verdad?, a lo contrario de Dios. Amén. Hacer lo contrario, ¿verdad?, de Dios. Cuando yo camino hacia Tarsis, ¿sabe que se entra en un adormecimiento espiritual? En un adormecimiento espiritual. Ojo. Ojo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta tarde y noche. El mismo capitán le dijo al profeta, imagínese un impío diciéndole al profeta, levántese, deje de dormir tanto, ore. Y el profeta de Dios, el hombre de Dios, conocía a Dios, conocía la voz de Dios. Cuando yo estoy camino a Tarsis, entre un adormecimiento. ¿Usted sabe qué es adormecimiento? Una persona que solamente quiere vivir durmiendo toda su vida. Amén. Un espíritu terrible de estupor. ¿Cómo se dice esta palabra? Embrutecimiento espiritual. Una pesadez terrible que no lo deja caminar ni avanzar espiritualmente. Le cuesta ir a la iglesia a esa persona. Amén. Que ha entrado en ese espíritu. No quiere orar. No quiere leer la palabra. No quiere congregarse. Y cuando va al templo, quiere que el tiempo se pase tan luego. Que el sermón termine ligero. Que la enseñanza se termine ligero. Porque está tan pesado. Porque hay una pereza terrible. Y quiere que el pastor termine ya la prédica para regresar a su casa cómodamente nuevamente. ¿Ah? No es el momento, no es el tiempo que vivamos así. Ojo, si estamos así, Dios va a tomar cualquier problema que podamos pasar para movernos la embarcación, para sacarnos de la comodidad. Dios tiene que levantar una tempestad y una tormenta para que nosotros reaccionemos y salgamos de ese estado anémico en el que podamos estarnos encontrando espiritualmente. Hay muchos que hasta tan pesados se encuentran que no pueden decir ni tan siquiera un aleluya, un gloria a Dios. Aleluya. Y le dice, el patrón, el impío, el pecador, le dice, levántate, profeta, y ora. Y es ahora, tienes que levantarte ahora. ¿No ves que vamos a morir? Un espíritu de estupor, un espíritu de sueño, un embrutecimiento cauterizó la vida de Jonás. Usted puede verlo aquí en el verso 5. Cuando lo fueron, dice, y Jonás se fue a lo hondo, abajo, a dormir. Ahí se encontraba Jonás. En ese estado estaba Jonás. Embrutecido, adormecido.
con un espíritu terrible de estupor, con una pesadez y una pereza. Ahí se encontraba Jonás. Porque esto es lo que sucede cuando vamos camino a Tarsis. Entra sobre nuestras vidas un espíritu de estupor, un sueño, una pereza. Eso se tiene que romper. Hay gente que se le está cayendo su casa, su hogar, su familia y no reacciona ante la tormenta. Hay gente que mira que está pasando dificultades terribles, pero no reacciona. Están pasando problemas fuertes, pero no reaccionan. No van a la presencia de Dios. No vuelven al altar de Dios. No vuelven a la oración. No vuelven a la comunión con Dios. Hay una tormenta. Ellos están ahí dormidos, tranquilos. Mientras hay aquel gran problemón. Pero ellos están tan cómodos, tan tranquilos. Amén. Y están esperando que venga algo peor para que puedan levantar cabeza y puedan salir de ese estado. Amén. Una aflicción. Hay momentos de paz, pero hay momentos de guerra. Hay momentos de disfrutar, pero hay momentos también de pasar por ese valle, donde hay que levantarse, reprender al diablo y a todos sus demonios. Hay momentos de coinonía, de comunión, de amor, ¿verdad? Con los hijos, con la familia, pero hay momentos de guerra. Por los hijos, por la casa, por la familia, hay que interceder. No es tiempo de dormir. Es tiempo de clamar. ¿Por qué la iglesia tiene que clamar cuando está pasando dificultades? Las pruebas lo encuentran tan débil. Cuando viene la tormenta los encuentra tan débiles espiritualmente que los derriba. Cuando tiene que ser el contrario, tú tienes que buscar todos los días la fuerza y la fortaleza en Dios. Refugiarte en Dios, orar, estar bien orado. Meditar en su palabra. Y cuando venga la tormenta, la tempestad, tú vas a estar más firme que nunca. Vas a estar más fortalecido que nunca. Le vas a hacer frente a la batalla, a la lucha, a la tormenta, a la tempestad. Le vas a hacer frente. Se va a tener que guerrear. Hay que pelear. La Biblia dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nosotros pertenecemos al ejército de Cristo, al ejército celestial, porque nuestro Dios es un gran guerrero, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Dios quiere una iglesia que milite, una iglesia que sea aguerrida, intrépida, que no le tema a nada ni a nadie. Eso es lo que Dios busca. Gente que quiera pertenecer al ejército de Dios. Aleluya. Por eso es necesario, iglesia, que vayamos entrenando cada día para pelear. Porque Dios quiere darnos victoria. Porque Dios quiere bendecirnos. Una persona que pase durmiendo todo el tiempo, Dios no lo va a bendecir. Una iglesia que no ora, que no busca la presencia, que no lee su palabra, Dios no lo va a bendecir. No va a haber victoria. Le dicen, levántate, dormilón, y declara. Declara tú ahí donde tú estás. Por dicha que yo no soy dormilón, decláralo, ahí donde tú estás. Confiésalo. Por dicha que yo no soy dormilón, dilo. Tú no eres dormilón, tú no eres dormilona. Aleluya. Jonás 1:7 dice aquí. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Echemos suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y dice aquí, ellos dijeron, aquí hay algo que no está bien. Esta tormenta es provocada por Dios.
Porque en este barco hay algo que está mal. Echaron suerte de acuerdo a la costumbre que se tenía en ese tiempo para encontrar la voluntad de Dios. Echaban suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Dónde estaba Jonás? Abajo, en el rincón más oscuro del barco, durmiendo. De ahí Dios lo sacó a la luz. No podemos escondernos. Hay una responsabilidad, ¿verdad? Hay una responsabilidad tuya y mía. No podemos estar escondiéndonos de Dios. No podemos estar cómodos. Hay una gran responsabilidad. Tu familia te necesita. Si tú no estás parada en la brecha, si tú no guerreas por ellos, nadie va a guerrear por los tuyos. Amén. Nadie va a guerrear por los tuyos. Nadie va a pelear tus batallas. Nadie. Entonces, ¿de dónde Dios sacó a Jonás? Del oscuro, donde estaba durmiendo. Lo sacó de la oscuridad y lo trajo a la luz. Amén. Hay muchos que están arrinconados ahí. Pero tienen mucho tiempo de estar arrinconados. Y de ahí Dios los va a sacar. Si no reaccionan a la palabra en esta tarde y noche, Dios los va a sacar de ese rincón. Aleluya. ¿Quieres que Dios te bendiga? Vamos a madurar, vamos a buscar a Dios, vamos a escuchar su voz y volver a hacer lo que el Espíritu nos indica que hagamos. Puede vivir bajo esa madurez espiritual, el oír a Dios y movernos al Espíritu Santo, al escuchar al Espíritu Santo nosotros y dar el paso de oír al Espíritu y vivir conforme a la decisión de Dios. Todo cristiano tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de sí. Todo cristiano tiene el Espíritu, el Consolador, el Consejero, el que nos da, el que nos guía. Amén. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos guía toda verdad, que es el que nos enseña, es el que nos corrige, ¿por qué no consultar siempre con Él? ¿Por qué no consultar siempre con Él? Si el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos guía toda verdad, Él nos habla, Él nos dice si sí o no, si debemos hacerlo o no. Aprender a escuchar la voz, teniendo intimidad con Él. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo vas a aprender a escuchar la voz de Dios? Teniendo comunión con Él, teniendo intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Desarrollando esa relación íntima con Él. Vamos a poder escuchar la voz de Dios. Que Él nos indique, que Él nos guíe. Aleluya. Y dice que la suerte cayó sobre aquel que estaba en desobediencia. Es necesario que nosotros entendamos qué sucedió. Entonces oró Jonás, dice en el capítulo 2:1. Vamos a ir a Jonás capítulo 2, verso 1, ahí mismo. Y dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé a mí, dice, con voz, dice, clamé, dice, a mí y vos oíste, dice, y la voz oíste, perdón. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeadme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, y la tierra se echó sobre sus cerrojos, sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando Jonás se encontraba en el vientre del pez, esa fue su oración hacia Dios. Amén. El pez significa el proceso. Iglesia, el pez significa el proceso. Como te decía yo anterior, Jesús pasó el proceso. Nosotros vamos a ser procesados también por Dios. Así que no hay nadie aquí que se va a salvar de los procesos divinos de Dios. Amén. Porque los procesos son necesarios porque Dios tiene que sacar todo lo malo de nuestra vida, todo lo malo y las mañas que puedan haber en nosotros.
Amén. Porque Dios tiene que deshacerse de todo lo desagradable que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Y dice aquí en el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, dice Jonás, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, dice Jonás. Oiga bien, qué poderoso. Ofreceré sacrificio de alabanzas. Te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. Esta fue su oración de arrepentimiento de Jonás cuando estuvo en el vientre del pez 3 días. Amén. Jonás recapacitó. El vientre significa el proceso. Amén. Que cuando estemos pasando proceso, nosotros podamos meditar. Amén, que los procesos son para bien, para formación de nuestra vida, para formación y madurez de nuestra vida espiritual, para que Dios pueda formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso, son necesarios los procesos. Amén. Y yo le decía a mi Padre Celestial, le decía, Señor, porque yo, créame que yo me comí esta enseñanza me la comí como nunca antes. Amén. Y yo le dije al Señor, yo puedo dar un giro, no un giro, sino que puedo ver y dar vuelta mis ojos hacia atrás y poder ver cuánto tú has cambiado mi vida, Señor. Cuántas cosas has cambiado en mi vida. Y sigue, Señor, trabajando conmigo. No te detengas, Señor. Aleluya. He visto cuántos cambios Dios ha hecho en mi vida, cuántas transformaciones. No soy ni tan siquiera así, ni la uñita pequeña de lo que yo era antes. Dios ha transformado mi vida, ha transformado mi corazón, ha transformado mi carácter. Porque yo tenía un carácter tan impulsivo, un carácter tan terrible que Dios tuvo que tratar con ese carácter bendito. Amén. Para que Él pudiera formar su carácter en mí. Aleluya. Bendecimos la vida de nuestra hermana Gladys Escobar. Bienvenida, sierva. Bendecimos a nuestro hermano Juan José Zelaya. Saludos, Juan José. Bienvenido, varón. Entonces, Dios tiene que formar nuestra vida. Y eso es lo que yo le decía al Señor. ¿Cuánto has trabajado conmigo, Señor? Y aún la obra no se ha terminado. No se ha terminado. Aleluya. Estamos en ese proceso de transformación, de cambios. Aleluya. Y dice aquí, todos se dieron cuenta que era Jonás el culpable, por lo cual se había levantado esa tormenta. Y le dijeron a Jonás, dinos qué podemos hacer. Y ellos intentaron acercar el barco hacia la costa, pero no podían, cada vez se alejaban más. Entonces Jonás entiende que solamente saliendo de ese barco, que solamente saliendo de su desobediencia, iba a salvarse él y los que estaban en el barco. Amén. Jonás, los que estaban en la embarcación le dijeron a Jonás, dinos, ¿qué podemos hacer? Dinos, Jonás, ¿qué podemos hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? Y Jonás dijo, láncenme en el mar, láncenme en las aguas. Amén. Así pudieron salvarse los que estaban en la embarcación y Jonás también. Recuerde que al lanzarse Jonás en el mar, Dios ya tenía preparado el gran pez, donde estuvo 3 días en ese proceso. Aleluya. No es que te estoy diciendo que tu proceso va a durar 3 días. No. Amén. No sé. A según nuestra actitud, a según la madurez con la que nosotros podemos, ¿verdad?, recibir el proceso, así será como Dios lo va a alargar o lo va a cortar. Amén. Entonces dice aquí. Entonces Jonás entiende que solamente saliendo del barco, que solamente saliendo de su desobediencia iba a salvarse los que estaban dentro de ese barco. Hay situaciones en las cuales tenemos que salir hoy para que se salven los nuestros, los que están con nosotros, los de nuestra casa, los que están en nuestro barco.
Hay situaciones de las que debemos renunciar hoy para que la gente que está en el barco se salven, porque si no se va a hundir el barco. No solamente ellos, sino que también tú también. Todos vamos a perecer antes, dice. Escucha esto, la palabra. El que el barco se hunda, sal de eso, sal de allí. Hay mucha gente que tiene que dejar esa doble vida. Hay mucha gente que tiene que dejar el pecado. Hay mucha gente que tiene que dejar de fornicar, de adulterar, amén, de mentir, ¿verdad? Hay gente que tiene que dejar todas esas prácticas que a Dios no le agradan. Hay gente que tiene que renunciar a eso. Porque si no, su tormenta, su tempestad va a seguir en su casa, va a seguir en su vida. Amén. Tienen que renunciar. Vamos a renunciar nosotros a nosotros mismos también. Como les decía al principio, renunciar a nuestra voluntad, nuestros sueños, por los sueños de Dios. Por los sueños divinos, eternos de Dios. Amén. Renunciar. Yo renuncié a algo que me dolió tanto, pero Dios me lo pidió y tuve que dárselo. ¿Ah? Pero en medio del dolor y del proceso ese que estaba viviendo, ese bendito proceso me llevó a que me refugiara más en Dios, a buscar más al Señor. Bendito proceso, le digo yo al Señor, porque me llevó a conocer más a Dios, me llevó más a la presencia del Señor, me llevó a conocer más a Dios, aleluya, a tener más comunión, intimidad con Él, a conocer su perfecta voluntad, a caminar en su voluntad y en su obediencia. ¿Ah? Dolió, pero dolió tanto, tanto. Dios muchas veces nos va a pedir algo a nosotros, que renunciemos, aunque nos duela, amar a alguien, a querer a alguien. Amén. Pero si no está dentro de la voluntad aquello, Dios nos va a pedir que renunciemos. Amén. Y así viceversa, muchas cosas, con tal de agradarlo a Él. Amén. Como lo dijo el apóstol Pablo, ya todo lo tengo y lo tomo por basura. Aleluya. Con tal de agradarlo a Él. Aleluya. Toma decisiones, ordena tu corazón, no dejes que el diablo contamine tu alma, tu corazón, no dejes que lo envenenen, tu mente, sal de ese estado, rompe con esa fortaleza, rompe con eso. Apenas Jonás cayó en el mar, dice la Biblia que la tormenta cesó. Amén. Dice que cuando Jonás decidió que lo echaran al mar, a las aguas, cesó la tormenta, cesó la tempestad. Porque ¿por quién estaba Dios ahí? Por Jonás. No estaba Dios por la otra gente que estaba ahí en la embarcación. Dios estaba en busca de Jonás. Por eso una vez cuando Jonás fue lanzado a las aguas, la tempestad cesó. La tormenta cesó. Los vientos cesaron. Amén. Las aguas empezaron a amansar, a tomar su cauce. Amén. Porque Jonás reconoció que por el pecado de él, por la desobediencia de él, muchos estaban también en peligro. Muchos estaban en peligro. Y dice aquí para finalizar: rompe con las fortalezas. Apenas Jonás cayó al mar, dice la Biblia, que la tormenta cesó. Hay tormentas que se van a acabar cuando nosotros entendamos que hay que comenzar a caminar hacia la voluntad de Dios. Amén. Hay muchas tormentas que van a cesar y van a terminar cuando nosotros decidamos caminar en la voluntad de Dios. Recuerda que la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. ¿Qué dice el Señor en su palabra en el libro de Jeremías? Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Amén.
¿Por qué el cristiano toma decisiones incorrectas? ¿Por qué el cristiano toma decisiones que no son la voluntad de Dios y fracasan? ¿Ah? ¿Por qué? Y no solamente fracasan una vez, sino que van de fracaso en fracaso. Y vienen y le vienen a echar la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver. Somos nosotros que elegimos mal. Somos nosotros que tomamos decisiones incorrectas sin consultar a Dios. Somos nosotros que vamos en busca de hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad divina. ¿Ah? No la voluntad del eterno Dios. Dios dice aquí que va a comenzar a caminar. Nosotros tenemos que empezar a caminar hacia la voluntad de Dios. Hacia esa voluntad perfecta y maravillosa. Que lo único que Dios quiere es bendecirnos y prosperarnos. Y vamos a leer aquí, ya para finalizar, ahí mismo del libro de Jonás, capítulo 3, verso 1, dice, como le decía, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Si Dios ya te dio una oportunidad y no la aprovechaste, y Dios te está brindando una segunda oportunidad en esta tarde y noche, aprovéchala. No la vayas a desaprovechar. Aprovéchala. No la deseches. Saca provecho de ella. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y mira lo que sucedió aquí en el capítulo 3, verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, segunda oportunidad, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En el verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive. Oiga, cuando en el primer libro, aquí en el capítulo 1, dice que Jonás huía de la presencia del Señor y se fue al lugar contrario, a Tarsis. Cuando Dios lo estaba enviando a Nínive, él zarpó hacia Tarsis. Pero aquí usted puede fijarse en el verso 3 del capítulo 3, verso 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad de grande extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Empezó a predicar. Amén. Empezó a ejercer la asignación que Dios le había dado a Jonás desde el principio. Aleluya. El proceso que Jonás pasó no fue un proceso bonito. Amén. Dios lo seguía. Lo siguió el Señor. Y como le decía yo al principio, Dios siempre lleva las de ganar. Nosotros llevamos las de perder cuando nos rehusamos ante el llamado de Dios, cuando nos rehusamos a obedecer a Dios, cuando nos rehusamos a desobedecer a Dios. Llevamos las de perder y Dios las de ganar. Amén. Así nosotros nos vayamos en contra de todo. Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Y nos va a traer a sí mismo del pelo, de las melenas bien agarradas nos va a traer el Señor. Amén. Pero Él va a cumplir su propósito en nosotros. Va a cumplir su propósito, su asignación a cada uno de nosotros. Jonás, los 3 días que estuvo en el vientre del pez, se arrepintió. Y salió listo. Amén, para predicar y obedecer a Dios y llevar la palabra a Nínive, llevándoles un mensaje de arrepentimiento, porque este era un pueblo, este era un lugar, un pueblo pecador que se había rebelado contra Dios. Y Dios lo que estaba llevando, Dios lo que estaba haciendo era enviar a Jonás para que llevara ese mensaje de arrepentimiento a Nínive. Y Dios lo hizo.
Y dice aquí, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. En el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron, dice, a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron a la palabra de Dios, ¿verdad? Era un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Así que yo sé que todos aquí, a partir de hoy, vamos a caminar en la voluntad perfecta del Señor. Vamos a caminar en la voluntad y la soberanía perfecta de nuestro Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar a caminar bajo la obediencia de Dios. Amén. En esa obediencia. Y vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, a cumplir ese propósito que tú tienes en mi vida. ¿Verdad? Porque Dios lo tiene contigo y lo va a llevar a cabo. Dios va a llevar a cabo el plan y el propósito contigo. Amén. Así que vamos a hacer una corta oración en esta hora. Amén. ¿Verdad? Si tú has estado bregando en contra de la voluntad del Señor, esta es una tarde y noche que tú puedas arrepentirte. Si has estado tomando decisiones que no han sido las correctas, que no han ido, ¿verdad?, de la mano con la voluntad de Dios. Amén. Este es un buen tiempo donde podamos arrepentirnos delante del Señor. Amén. Y empezar a caminar a partir de hoy. Amén. Con el Señor tomado de su mano. Recuerda que Dios no te quiere ver durmiendo. No es el tiempo, no es el momento de dormir. ¿Cómo le dijo, cómo encontraron a Jonás durmiendo? ¿Cómo le dijo el capitán del barco? Levántate tú, dormilón. Amén. No es tiempo de dormir, iglesia. Ese es tiempo de estar clamando, de estar guerreando, de estar peleando las batallas. Es tiempo de estar intercediendo por los tuyos. Amén. Por tu vida, por los tuyos. Quiere ver días diferentes. Clama, interceda. Clama, interceda. Busca a Dios de todo corazón. Amén. Muévete bajo la voluntad correcta del Padre. Amén. Sacúdete. Empieza a declarar que hoy se rompen las cadenas que te han atado, ¿verdad? Con ese adormecimiento, con ese embrutecimiento. Libértate de ese espíritu de estupor, de esa pereza, de esa pesadez. Libértate porque es un pecado. No te deja avanzar. Libértate de esa somnolencia. Amén. Sacúdete de la pereza. Aleluya. Y empieza a orar nuevamente. Que Dios quiere escucharte. Empieza a hablar con Dios. Empieza a agarrar la palabra del Señor y a meditar en ella. Empieza, iglesia. Yo puedo ver cuando una persona está bien fortalecida en Dios. Yo puedo ver cuando una persona, porque el Espíritu Santo me lo dice, cuando una persona está llena del Espíritu Santo y cuando una persona no está llena del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene la vida de Dios y cuando una persona no tiene la vida de Dios. Amén. Yo puedo ver cuando una persona está creciendo o cuando una persona está menguando en Dios. ¿Ah? Dios quiere que nosotros crezcamos, maduremos, desarrollemos. Amén. Dios quiere abrirnos el cielo, iglesia. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos. Todo eso va a venir cuando nosotros decidamos levantarnos y caminar bajo la bendición, bajo la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta hora. Ahí donde tú estás. En el nombre de Jesús, si tú te has encontrado en algún proceso, en alguna tormenta, es porque Dios, amén, está trabajando con tu vida. Es porque Dios te está transformando. Dios está quitando muchas cosas de tu corazón, de tu vida, que a Dios no le agradan. Amén. Pero recuerda que también hay tormentas que uno mismo las causa. Amén. Y hay otras que Dios las permite
¿verdad? En nuestras vidas, porque Él tiene su plan, ¿verdad? Perfecto y glorioso, ¿verdad? Que se toma de ello para poder tratar con nosotros, amén. Cambiar nuestra vida, amén. Que podamos tener un testimonio vivo para poder darle a otras personas que el Dios vivo y verdadero nos cambió y nos transformó, amén. Y poder decir, yo era así y era así, pero ahora que estoy en Cristo, Dios me ha cambiado, Dios ha transformado mi vida. Dios ha hecho cosas grandes y gloriosas en mi vida. Tú puedes testificar de ello. Así que déjate procesar por Dios. Déjate corregir por el Dios vivo. Déjate. Aleluya, vamos a orar. Padre bueno que habitas en gloria, en esta tarde y noche venimos delante de tu presencia, Señor, porque te amamos, Señor, porque te adoramos, porque necesitamos de ti, Señor amado. En esta tarde y noche, Señor, hemos escuchado tu palabra, Padre. Hemos escuchado, Señor, hablarte a ti a través de tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, Padre. Es la palabra profética más clara y más perfecta, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en esta noche, Señor, queremos, Señor, arrepentirnos, Padre Santo, delante de ti. Si no hemos caminado conforme a tu voluntad, si hemos desobedecido, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón, Señor. Y hoy decidimos, Señor, caminar en esa voluntad. Hoy decidimos caminar en esa obediencia, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, no queremos huir de tu presencia, Señor. No queremos huir de la voluntad tuya. No queremos huir del propósito eterno, de esa asignación gloriosa que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, levántanos, Espíritu Santo de Dios. Hoy nos sacudimos, hoy renunciamos al espíritu de estupor, al acomodamiento, Señor, al adormecimiento, Señor, en el nombre de Cristo. Hoy, Señor, renunciamos, Señor amado, a toda esterilidad que había en nuestra vida espiritual, Señor amado. Hoy renunciamos a todo estancamiento, a toda, Señor amado, Señor, a toda aquella indiferencia que ha habido en nuestra vida hacia ti, oh Dios. Hoy renunciamos a todo eso, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy declaramos, Señor, que nos levantamos, Padre. Hoy declaramos que nos levantamos y caminamos en pos de ti, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús queremos volver a las sendas antiguas, queremos volver al altar, queremos volver a la oración, queremos volver a la palabra tuya. Díselo, Señor. Díselo a tu pueblo, Señor, en esta tarde y noche. Confiésalo, iglesia, que hoy tú decides volver al altar, volver a la comunión con Dios. Volver a la presencia, a la lectura de su palabra. Hoy tú decides volver al primer amor en Dios. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos. Nos sinceramos delante de ti. Así como Jonás lo hizo, mi rey, que él reconoció su falta delante de ti, oh Dios. Hoy nos sinceramos delante de ti, Señor. Si no hemos hecho lo correcto delante de tus ojos, Dios. Nos arrepentimos, papá. Y te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos ser guiados por ti, ya que tú habitas dentro de nosotros. Queremos ser guiados, dirigidos, gobernados por completo por ti, mi Rey. Hacerte partícipe, Espíritu Santo, en todas nuestras decisiones. Tomarte en cuenta a ti, Señor, en todo lo que hagamos, Padre bendito, porque así nosotros no vamos a fracasar, no vamos a tener frustración. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a vivir una vida, Señor, correcta, ordenada, alineada delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado en esta tarde y noche, Señor. Hemos entendido y comprendido mucho, bendito. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades, Padre. Hoy, Señor, queremos aprovechar esa segunda oportunidad, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús y correr en pos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy decidimos levantarnos, Señor. Hoy decidimos, Señor, asiarnos de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te doy en esta tarde. Has visto, Señor, la sinceridad de tu pueblo. Has visto la sinceridad del corazón de tus hijos, Dios. De este remanente, Señor. De su oración delante de ti, Señor. Así como Jonás oró delante de ti, Señor, cuando estuvo en el vientre, Señor, del pez.
oró, se arrepintió. Has escuchado la oración de tu pueblo en esta hora. La has tomado, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, en esta tarde y noche que hoy se marca un antes y un después en la vida de ellos, Padre. Que sus vidas espirituales se levantan, bendito Dios, porque ellos toman la palabra en esta tarde y noche. En el nombre de Cristo Jesús, bendícelos, levántalos, fortalécelos, llénalos de tu presencia. Declaro que ellos caminarán, Señor, de victoria en victoria y bajo cielos abiertos, bajo esa bendición divina, bajo el propósito eterno tuyo, Señor. Caminan bajo esa voluntad divina. En el nombre de Jesús, guárdalos, cuídalos y protégelos, Padre. Aléjalos de todo mal y peligro, Señor. Aléjalos de todo aquello, Señor, que quiera, Señor amado, apartarlos y quitarlos de tu camino. No lo permita, Dios. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, bendigo su casa. Declaro que su casa, Señor, es el barco, el arca de Jehová, en el nombre de Cristo, donde habita tu presencia, donde tu presencia, Señor, será honrada a partir de esta noche, de esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, divino Creador. Te amamos y te bendecimos y te exaltamos, poderoso Dios. Honramos tu nombre, mi Cristo bendito, y la gloria y la honra es para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que muchas gracias a todos ustedes, amén. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, amén, que le ofrendan al Señor cada martes y cada viernes. Amén. Este ha sido el mensaje de hoy, de esta noche, ¿verdad? Un aviamiento que Dios trajo a Nínive, ¿verdad? Después de que Nínive se arrepintió cuando Jonás llevó el mensaje de arrepentimiento a ese lugar, amén. Entonces la situación cambió, Dios trajo un avivamiento a ese lugar, amén. Por eso el tema de esta noche lo titulé Avivamiento en Nínive. Lleva y deja que Dios traiga ese avivamiento a tu casa, amén, a tu vida. Amén. Pide ese avivamiento a través de la oración tuyas delante de Dios. Que Dios envíe ese avivamiento a tu vida. Que Dios envíe ese avivamiento a tu casa. Amén. A los tuyos. Empieza a clamar. Empieza a orar. Iglesia, empieza a hacerlo. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias por cada uno de ustedes. Yo los bendigo. En el nombre de Jesús, los motivo, los inspiro a que sigan adelante, no se detengan. Dios está con nosotros, Dios está con ustedes. No están solos en la tormenta que puedan estar pasando, en el proceso que puedan estar atravesando. Dios está con cada uno de ustedes. No estamos solos, iglesia. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Vamos a salir victoriosos. Deja que el proceso se acorte conforme tú vas, ¿verdad?, creciendo y madurando en Dios. Amén. El proceso se va a cortar. Obedece a Dios. Y el proceso va a ser más fácil, más corto. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Así que les dejo esta palabra. Amén. Si ustedes gustan, sigan reflexionando en ella, sigan meditando en ella, ¿verdad? Lean el libro de Jonás y es una riqueza donde uno puede aprender. La verdad que a mí me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo y no hay nada mejor que vivir en la obediencia de Dios. Caminar bajo esa obediencia. Amén. Y hacer partícipe a Dios en todo lo que hagamos nosotros. Que si es la decisión de Dios que hagamos tal cosa, pedir la confirmación de Dios. Amén. Así nosotros no tendremos sueños frustrados. Amén. Así que no tendremos ni pasaremos irritaciones. Amén. Entonces, ¿qué mejor que consultarle a Dios? Amén. ¿Qué mejor que consultarle a Dios y verá que las cosas serán diferentes, pues? Cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Amén. Y así que les animo, les amo en el nombre de Jesús. Y lo vemos el día martes, si así el Señor lo permite, ¿verdad? Muchas gracias por ustedes, gracias por ese calor, gracias por su atención y estoy muy agradecida con ustedes, la verdad. Primeramente con Dios y con todos ustedes que siempre están ahí en sintonía, que siempre están al pendiente, ¿verdad? De todos los martes y todos los viernes. Les bendiga y les amo y adelante, Dios está con nosotros. Amén, adelante, les amo mucho. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Adelante. Adelante, no se me detengan. Levántense, lo mejor de Dios está por venir. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Adiós.